momento. Digo, Bueno, le podemos dar la bienvenida ayer la prendían fuego a la cancha. Vale. a nuestra invitada, diputada nacional, por 2 mandatos por la Unión Cívica Radical. Ella es Carla Carrizo, politóloga, profesora de la Universidad de Buenos Aires. ¿Todo bien? Todo bien. Bien picante. Arrancamos con 2 noticias cortitas hoy. Uno es que se cayeron los servidores y la otra es el fútbol argentino, que para los argentinos es muy importante el fútbol. Hay una parte ahí de la identidad, de los negocios, de... Ahí representa a Y Argentina. con todo lo que también. pasa en Andis, La ¿qué vas a argentinidad. sorprender de que el árbitro de ayer le diera 2 penales a Barraca Central? Tremendo. Tremendo. Tipo, Bueno, cambiamos un poquito la agenda. Bienvenida, Carla. Gracias por haber venido. Gracias, Maru. Me encanta estar con ustedes. Un día también lindísimo de sol. Sí, hoy es un lindo día. Arrancó el verano finalmente. Sí. Ya está, era hora. Era hora y hay como un clima de barrio tan lindo acá. Está divino. Voy a tomar un cafecito, transitar las calles. Así que nos escapamos del Congreso un ratito. Sí, de ese edificio que ya está siendo tomado por las nuevas autoridades, ¿o no? Y sí, estamos ahí en tránsito. Ya está. Sí. Viste que ahora la está, digamos, ¿qué ocupa a los diputados y senadores? El tema de los despachos, el tema de los bloques y el tema de los organismos de control. Bueno, ahí hay un debate interesante. pero pará, la gente quiere saber. Porque si yo le pregunto qué es la auditoría, no tiene ni idea. Pero qué pasa en los despachos, todo el mundo sabe ahora, porque salió como una noticia, ¿viste? Que cambiaron cerraduras. Hoy volvió a ser noticia. Hoy de nuevo, ¿no? Sí, porque salió que los están intimando a irse. No sé, capaz que es todo mentira igual, porque viste que también hoy las noticias... Ah, esa me la perdí. Pero es como que todas las semanas si surge algo, porque al final también vamos a decir la verdad, como no hay noticias o no se quieren hablar de las grandes noticias, a veces se generan esta idea de noticias falsas o de cosas que se arman en noticias. Es cierto que el tema de los despachos es un tema, porque en el Congreso, sobre todo en el anexo, tenemos como 2 sectores. El pasillo del medio, que es como, nada, el peor de los mundos, porque vos no tenés aire, no tenés luz, entonces, bueno, nadie quiere ese sector. Y el sector, digamos, que dan a Rivadavia, que vos ves el Palacio, así que esos son los cotizados. Así que en torno a esos despachos siempre hay una puja distributiva. Y había una tradición, antes era por bloque, pero ahora que los bloques están como haciéndose y deshaciéndose, hay como una cosa de desesperación. O sea, están ahí peleándose por el cordón de Rivadavia. Exactamente. Y el oficialismo quiere tener todas las llaves, cosa de que todo el mundo vaya a negociar con ellos. O sea que se rompen tradiciones. Antes, bueno, cuántos despachos le corresponden a qué bloque, y los presidentes de bloque un poco hacían la sucesión entre los despachos que le habían correspondido. Era como una tradición. Bueno, están cambiando las tradiciones políticas en Argentina. Y vos decís que, o sea, antes el kirchnerismo respetaba las tradiciones. Bueno, no sé si el kirchnerismo, todos los partidos. Había como reglas básicas en el Congreso. De convivencia. De cómo funcionaban. Claro, reglas no escritas, que no estaban escritas por el reglamento, pero que eran tradiciones. Hay muchísimas reglas no escritas que hoy se cumplen aún con el mileísmo, pero esas no se discuten. Por ejemplo, no importa si el partido de gobierno no tiene mayoría, se respeta que lidere el partido de gobierno o el presidente, por lo menos en los primeros años, las presidencias de las comisiones claves de gobernabilidad, que son 6. De eso nadie lo cuestiona, no importa, es un presidente de minoría, tiene derecho a gobernar. Controla las 6 comisiones que tienen la llave de los temas que ingresan. O sea, no lo dice el reglamento, Claro. pero sí lo dice la práctica de convivencia democrática y respeto electoral. O sea, hay muchas cosas no escritas que regulan la vida política, pero están cambiando en la Argentina. ¿Eso se respetó cuando asumió Javier Milei? O sea, todos los bloques dijeron, bueno, le corresponde a la Libertad Avanza presidir las comisiones. Sí. O sea que el resto de los partidos políticos sí estaría respetando Claro. como esos acuerdos no escritos en relación a la Libertad Avanza, porque podrían haberle quitado la presidencia de las Exactamente. cámaras si querían, Exacto, de las comisiones. que muchas veces es tema de campaña ese, ¿no? Vuelve, cada tanto vuelve. Bueno, ¿le corresponde al presidente, si tiene minoría, presidir la Cámara? Vieron que está, bueno, siempre hay como esa o cuando hay recambio, digamos, parlamentario. Y la verdad que hay una tradición que dice, el presidente tiene derecho, digamos, a tener un control mínimo de agenda, sobre todo por la sucesión presidencial, porque es cada 4 años la elección presidencial. Hay un respeto de, bueno, la gente eligió esto. Durante 4 años, la sucesión, que es la presidencia de la Cámara, la vicepresidencia, corresponde al partido presidencial, aunque no tenga mayorías parlamentarias.
Y a mí me parece sano eso, o sea, sí. Así que bueno, sí. Pero se ahí respeta. Se hace la víctima. Yo te Pero quiero eso preguntar algo es la porque víctima, vos, me sin quererlo por ahí, pero dijiste dos definiciones. El gobierno nacional se quiere quedar con todas las llaves, Sí. con lo cual podemos leerlo como los despachos, pero mucho más. Y después, con esas llaves, como que quiere romper con todas las tradiciones. Sí, con todas las Entonces, leyes, sí. si en esa ruptura de las tradiciones no hay también una posibilidad de que ahora los otros partidos empiecen a decir, ok, ¿por qué te voy a respetar la presidencia de tal o cual comisión? Porque somos democráticos los demás. Esa es una buena. Sí. ¿Por qué deja de ser democrático lo que hacen ellos? Yo creo Si que hay supuestamente algo, ellos se avalan en, bueno, yo gané. Bueno, listo, vos ganaste, entonces nosotros... hay algo inteligente en lo que hacen ellos y es que ellos exponen públicamente los ataques a la propia política como una defensa de la ciudadanía. Entonces ellos, la retórica, ¿no? Después es verdad o no, no importa, pero el relato es el siguiente. Yo maltrato, en este caso, a la diputada Carla Carrizo, Sí. porque yo en realidad estoy defendiendo a la ciudadanía. Yo no soy uno más de los que se lleva bien entre la política, el comentario de la gente, ¿no? Después apagan las luces y todos son amigos. Sí. Entonces como que la Libertad Avanza trata de vender esto, como, no, en realidad nosotros no somos amigos, porque cuando vos te llevas bien en la política es porque le estás dando la espalda a la ciudadanía. Y todas estas noticias que tienen que ver con el convivir democrático y con los problemas de los políticos y la política, cuando la gente lo ve, en realidad lo que piensa es, no, en realidad Milei está haciendo justicia, ¿no? Entonces fueron muy astutos en dar vuelta a ese argumento. Después ellos obviamente son amigos de Exacto. la casta del poder que históricamente existió en este país. Por pero supuesto. en su imagen para afuera construyen eso y les salió bastante bien. Sí, ellos son eficientes en ese relato, en el relato de devolver las instituciones a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hay hechos que también le dan un poquito la razón. Yo creo que los partidos tradicionales en la Argentina hemos fracasado. Hemos fracasado en construir bienestar. Y Milei construye sobre ese enojo un relato que después por ahí no lo practica, ¿no? Pero bueno, son muy buenos comunicando, dan vuelta el tema y te producen un relato, una comunicación que tiene mucho, digamos, recepta bien la ciudadanía, porque hay mucha necesidad de un acto de justicia con la política. Y Oye, ese acto de justicia es como que la sociedad está despojada, ¿sí? Y la política es llena de privilegios. Como por ejemplo, esta idea de los despachos, que igual inventan muchas noticias. O sea, vamos a decir la verdad. Los medios han dejado de ser creíbles en la Argentina. Uno no lee La Nación y lee. Y lo primero que dice, bueno, ¿cómo operan? Porque hay mucha operación mediática. Es como que construimos noticias que después cuando las elecciones dicen una cosa, bueno, la realidad no tiene que ver con la comunicación. Pero hay como una burbuja comunicacional que es tremenda. Yo veía, por ejemplo, el tema del resultado en Chile del domingo, ¿no? La candidata favorita sacó, no sé, salió quinta la candidata favorita de derecha y tercero salió un candidato que viene haciendo campaña en Chile sin vivir en Chile y viene haciendo campaña por redes. O sea, entonces digo, a veces hay una cosa endogámica de que creemos que la comunicación son los hechos. Y eso le pasó a Milei el 7 de septiembre y eso le pasó a la oposición el 26 de octubre, ¿no? Entonces a veces confundimos el modo en que comunicamos o el éxito de la comunicación con los hechos políticos. Y los hechos políticos van por un lado muy distinto a cómo la comunicación, digamos, de la élite política crea una leyenda. Y a mí me parece que el gobierno ya en ese sentido, en algunas cosas es muy hábil, pero también lo hace muy efímero eso. Porque cuando vos te manejas por lo que creas, por la noticia que creas, y bueno, tenés que crear todo el tiempo alguna legitimidad distinta, porque la realidad va por otro lado. Viste que se dice, bueno, el dilema de la Argentina, colapso financiero versus colapso social. ¿Qué elegís? No quiero un colapso financiero, pero al mismo tiempo sé que viene un colapso social. Es decir, que es un momento difícil, ¿no? de Argentina, digamos. Por eso es como que gana el gobierno. Todo el mundo siente que evitó una crisis financiera, pero siente una profunda angustia y tristeza. La gente no está feliz, como decía, ¿no? No, La gente no, no está para feliz. nada. ¿Vos crees que igual la gente está en esto de que sabe que va a venir una crisis social? ¿O que lo duda, digamos? Y por eso también le da un voto de confianza. No, pero el bolsillo no miente. Entonces, como que creo que, bueno, 11 millones de personas no fueron a votar.
11 millones de personas no fueron a votar porque esta cosa de elegir entre el mal menor, o sea, la gente fue a votar, digamos, se blindó con el gobierno porque no quería sufrir, no sé si eligió a Milei. Por eso para mí es muy efímero. Los triunfos en Argentina son muy efímeros porque es muy endeble esta muy grande la crisis social. Y eso es lo que no leen los políticos. Es como que vos evitas una crisis inmediata, pero no significa que la gente está contenta porque les resolviste la continuidad. La continuidad es que tener una crisis social. Entonces, bueno, evitaste más sufrimiento, porque la gente no tiene más ganas de que se desestabilice el peso. O sea, del 2001, del trueque, no tiene más ganas de eso. Entonces evita el mal mayor. Ahora, eso no significa que llegue a fin de mes, porque todos vamos al supermercado, y la verdad que, no sé, 200.000 pesos, 400.000 pesos, que es el trabajo formal, no te alcanza. No. O sea, 50.000 pesos te vuelan, no sé, que dice 2 pesos, 3 pesos, 10 pesos, no compras un caramelo con 200 pesos. Entonces, es decir, hay una tensión ahí social que es muy importante cómo se va a sentir representada en 2027. Para mí es claro, por eso es muy difícil hablar en nombre del elector argentino, porque no es que votó a Milei eligiendo, votó a Milei escapando, ¿no? Bueno, intervino Trump, no sabemos, el sueño americano, muchas variables para no seguir sufriendo, no para seguir, digamos, festejando. No es un festejo el 26 de octubre. Por eso creo que se equivoca el gobierno si se come la victoria como un hecho histórico, porque les encanta el tema, ¿no? Como digamos que todos los grandes relatos, digamos, de cambios culturales y llegó para quedarse, han fracasado en la Argentina, ¿o no? ¿Vos creés que ahí con esto el sueño americano tuvo bastante incidencia el apoyo de Donald Trump? Sí, creo que fue clave. Creo que fue clave eso. Hubiese sido, por ejemplo, a mí me hubiese gustado la Comunidad Europea, porque vieron que se decía, bueno, hay un punto en que los argentinos tenemos que preguntarnos algunas cosas en la dirigencia, no en la ciudadanía, la dirigencia política. Pero está la idea de que, bueno, si no nos ordena alguien de afuera, no somos capaces de ordenarnos nosotros. Está la idea de que lo de Trump fue, bueno, lo vamos a ayudar, están muriendo los argentinos, vamos a un por motor, una especie de plan Marshall. La gente lo olvida como un salvataje. Es muy loco, digamos, ¿no? Es como el sueño americano. No queremos vivir, queremos tener un bienestar. Bueno, nos lo da Estados Unidos, nos lo da la Comunidad Europea. Quien nos lo dé, porque los argentinos, los gobiernos democráticos del país no nos han sabido dar eso. Y hay una expectativa de la clase media, para mí es fundamental la clase media. Mira, venía escuchando el tema, ¿no?, de Perú, digamos, del Cono Sur, ¿viste? Sí. Argentina, Brasil, Chile. Bueno, y Chile realmente está desconcertándonos, porque era una cosa de que, bueno, las reglas en Chile, hay una polarización profunda en Chile, ¿no? Pero esa polarización implica también un desgaste electivo, porque, digamos, la derecha sacó 26 o 24, la izquierda sacó 26, y como en Argentina la mayoría votó no votando, votó al que vivía en Miami, no sé, al candidato del Twitter, o sea, el 5% sacó el centro. ¿Y cuánto le sirvió a los chilenos la democracia de estos años? Bueno, le sirvió a las élites, pero solamente bajó el 9% del 40% de pobreza, de la desigualdad estructural que tenía. Uruguay no. Uruguay bajó el 30% de pobreza. Si tenía 39, es un éxito. O sea, uno va a Uruguay y está un poco esa experiencia, digamos, de la década del 50 en Argentina, ¿no? El Fiat y el departamento de la plaza. Vamos a la plaza. Vamos a la plaza. La clase media. ¿Cómo va a estar la clase media dentro de 2 años? Es, te diría, lo que tiene que crear el gobierno. La clase media dijo no a Macri y votó a Alberto. O sea, más que anti-kirchnerista o anti-macrista, la clase media quiere bienestar, que es lo que no tiene. La dirigencia no se las da. ¿Se las dará Milei? Bueno, no sé si el litio, el cobre, el enclave. A mí me llama mucho la atención que Roca o Techín esté diciendo, necesitamos hablar de desarrollo. Techín está diciendo eso. Y eso es interesante. Quiere decir que muchos empresarios se dan cuenta que esto está bien, lo macro, está bien los enclaves mineros, pero que necesitamos que la clase media tenga una aspiracional de progreso, tenga plata en el bolsillo.
Si no, no va a haber estabilidad. Así que bueno, empieza un ciclo interesante en el país. Vamos a ver. ¿A qué te referís con que la clase media tenga plata en el bolsillo? O sea, porque yo lo que veo es que de Mauricio se quieren despedir cuando sube el dólar. Cuando Mauricio entra en la devaluación, dicen, bueno, chau, volvamos con el kirchnerismo a ver si esto nos garantiza comprar importados, porque al final del día, cuando arrancamos las elecciones con el 3% de Karina y la terminamos con el salvataje de Estados Unidos, parece que la única discusión que había en Argentina era qué precio comprabas el dólar, si podías traerte cosas importadas y si te puedes ir a Brasil de vacaciones. O sea, como si hubiera únicamente 3 ítems importantes en el país. Antes el discurso contra el kirchnerismo era la corrupción. Nadie decía, no, el kirchnerismo no me da dólares. Bueno, la inflación. Hoy no estamos en inflación cero, hoy tenemos 2,9 de inflación. Sí. Entonces tampoco es que logramos la inflación cero. Lo único que hay hoy es dólar barato. Y la garantía de que Estados Unidos, de manera precaria también, porque encima Donald Trump todo lo que está haciendo lo tiene que refrendar con su propio parlamento, del cual tampoco es que tiene mayoría absoluta. Pero bueno, hay una expectativa ahí de que en el verano me puedo ir a Río de Janeiro. No tengo que ir a que me maten con los precios en Mar del Plata, ¿no? Parece como que todo girara alrededor de eso. Con Macri lo mismo, con Cristina lo mismo. O sea, mientras con Cristina se podían ir a Europa, estaba todo bien. Cuando con Cristina no se podían ir a Europa, cambiaban a Macri. Hasta 2017, Macri gana aplastantemente en las de medio término. Después su proyecto económico termina tambaleando con Caputo, porque Macri, a diferencia de Milei, no consigue que Estados Unidos haga esto que hizo Donald Trump, que es medio delirante. Bueno, chau Macri, no importaba el ámbito republicano. Un discurso muy grande con la corrupción. Y ahora estamos en un escándalo de cuadernos de la Libertad Avanza, con medicamentos encima. Los otros por lo menos lo hacían con, no sé, con cemento. Estos lo hacen con los medicamentos de los discapacitados. Entonces, hay ahí, por lo menos a mí en lo personal, tengo una decepción con la clase media. Más allá de que sea naturalmente el votante de centro, ¿no? Sí, es muy interesante eso. Lo que pasa es que la clase media hoy es más peligrosa que una marcha, digamos, de los sindicatos, porque es la que tiene el poder de construir poder electoral o cambiar gobiernos. Entonces tiene una autonomía de los partidos que va poniendo y sacando presidentes. De hecho, ha hecho el poder súper volátil. Nadie reelige. Las elecciones, digamos, es muy volátil. Entonces premia y castiga muy bien. Entonces yo creo que la clase media es muy exigente, es más sofisticada, digamos, si uno, bueno, vuelve a la comparación, ¿no? Cono Sur. Bueno, ¿qué tienen en común Argentina y Uruguay? Bueno, la clase media, el resto era Latinoamérica, ricos, pobres. Y esa clase media argentina resistiré. O sea, es el aspiracional que no muere. Tiene una percepción de lo que puede llegar a ser y de lo que perdió. Está muy enojada porque siente que perdió más de lo que podría haber, digamos, tiene el recuerdo de sí misma. Pero es un actor políticamente muy activo. ¿Y vos mueve plazas, saca presidente, pone presidente, cambia, crea partidos. Y así que no es apática. Y cuando no vota, se nota. Cuando no vota, manda un mensaje político en Argentina. Así, acá nos quemamos shopping, como en Chile. Acá usamos el sistema, ¿no? Y eso es muy interesante. Vuelvo a esto que ya lo habías dicho, pero esto dijiste, 12 millones de personas no fueron a votar. Bueno, Tonelli el martes pasado dijo que no importa. Que en realidad esos votos van a votar estadísticamente, se van a distribuir normal, con lo cual no afecta el resultado. ¿Vos lo ves así o lo ves como un dato relevante a tener en cuenta? Lo veo como un dato relevante. Sí, lo veo como un dato relevante. Pues una cosa es ganar y otra cosa es tener, digamos, una cosa es votar y otra cosa es elegir, digamos, ¿no? Yo siempre digo que los datos lo dicen, ¿no? Pero Alfonsín es el presidente más elegido de la Argentina. Incluso más elegido que Cristina, que fue una gran presidenta, que se logró el 54% del voto positivo. El 54% del voto positivo. Pero no del voto total del padrón electoral. Cuando la gente va a votar, y vota, no sé, el 80%, es decir, hay mucha legitimidad y eso le da sustentabilidad, le da un blindaje al gobierno y es un plus de durabilidad, ¿no? Entonces yo digo, si Alfonsín hubiese sido el presidente más votado, probablemente no hubiese durado 6 años, fue 5 años y medio, pero fue una gesta histórica, porque era volver al país, construir instituciones. O sea, entonces lo que digo es, marca una confianza en cómo funciona el país, que no es lo mismo
que participen y no participen. No es lo mismo. Entonces, sí, eso para mí es una gran diferencia entre la legalidad del juego político y la legitimidad del poder social, digamos, de la institución y más. Y eso demuestra un enojo, digamos, ¿no? O sea, no es lo mismo. Para mí no es lo mismo. Sí, para mí es significativo. Eso te iba a decir, para mí eso tiene que ver, y lo hablamos también con Tonelli. Yo le preguntaba, bueno, pero ¿hay alguien más que haya vendido esperanza, además de Raúl Alfonsín? Quizás cuando los valores que se le quieren inculcar a la ciudadanía son de esperanza, motivación, más propositivos, termina teniendo injerencia en esta participación ciudadana que vos decís, en lo que la gente elige. Bueno, Alfonsín fue el presidente más elegido. Sí, más preferido, más votado. Claro. Sí. Lo otro que te iba a preguntar con esta volatilidad que vos decís de la ciudadanía es, ¿a qué le atribuís, que es lo que creo que nos desconcertó a todos, esta elección de septiembre y octubre? ¿Por qué la gente en un mes, inclusive esta misma clase media, digo, en provincia hubo 14 puntos de diferencia y después en las generales fue un punto que le ganó la Libertad Avanza al peronismo, fue mínimo? Sí. Es muy interesante cómo leemos los resultados electorales, porque fíjate, digamos, yo pensaba, digamos, cómo el peronismo está como estallado, ¿no? Está como, parece que 40% del electorado que votó, porque la oposición con el peronismo se consolidó con Axel. No importa, Axel, llámale como que quieras. En una elección parlamentaria nacional logró en total nacional casi 40 puntos. Yo siempre digo, en 2009 Cristina era presidenta y sacó el 30% en 2009. Cuando ganó de Narváez, ¿no? O sea, una gran derrota, ahí nacieron las testimoniales, y nadie dijo que había eso. 30% a nivel nacional es un montón. O sea, ¿qué leemos cuando leemos los números? Entonces, lo que leemos, entonces, bueno, quiero decir, no importa las tensiones internas, el 40% del total nacional es un resultado contundente también. Entonces, ¿cómo se lee? Bueno, por varias razones, bueno, muchas han sido explicadas, digamos, ¿no? No es lo mismo las elecciones más provinciales que las elecciones más nacionales. Creo que se nacionalizó, hubo una nacionalización máxima en la elección de octubre, cosa que no hubo en la elección de septiembre. La elección de septiembre era más una cosa de, probemos, ¿no? Era municipal, la provincia de Buenos Aires. casi municipal. Claro, la supervivencia de los intendentes, era otro juego político, digamos. Entonces votaban los extranjeros, había un montón de componentes de intereses que a nivel nacional te unifican. Vos votás dos cosas, tres motivaciones. ¿Cuál es la más importante? Y ahí empezó, sí, es correcto el análisis de los académicos que dicen, mira, nadie quiere volver al pasado. Y el pasado para los argentinos es tensión económica, otra vez sopa. Y la pagan los que menos tienen, no los que más tienen. Entonces la mayoría. Entonces me parece que ahí es interesante esto de, es un voto conservador, si querés, en el sentido de no quiero volver a, digamos, no quiero arriesgar. Prefiero, digamos, estabilizar antes que hacer una gesta histórica de poner un límite político al gobierno. Me interesa consolidar, digamos, una salida económica. Pero no garantiza necesariamente que Milei vaya a ganar en el 2027. No, esto no. que decís de lo efímero, de que no hay reelecciones. Ya están hablando de la reelección. Yo escuché por ahí... En Argentina se olvidan que en un mes, o sea, tuvimos dos resultados totalmente distintos. O sea, se nacionalizó. Y era una elección, digamos, donde la nacionalización era importante. Se presidencializó, digamos, ¿no? Pero no, era una elección parlamentaria. Entonces, está bien que se hizo así. Y sí está bien, porque la verdad que está, digamos, a nivel subnacional, Milei no tiene poder político real. Pero está bien que se nacionalice el debate de una elección nacional, porque si no parecía que los gobernadores tienen que controlar la agenda nacional. Bueno, no, era una elección nacional. ¿Qué pasa con los recursos fiscales nacionales? ¿Qué pasa con lo que tenemos en común? No con lo que le pasa a, no sé, a la provincia de Buenos Aires, a Neuquén. Entonces se nacionalizó. ¿Qué nos nacionalizó? La supervivencia económica, el costo de estar afuera, un desequilibrio, digamos, que tenga impacto de millones de personas. La gente votó en forma conservadora. No vemos que siga hasta el 2027. Eso no es amor. Eso es una cuestión bien racional. Por ahí también el miedo a la desestabilización política, ¿no? Que a Milei le vaya mal en una elección de segundo término y el cuco o el miedo del helicóptero. Nadie quiere que Argentina se vaya al demonio. Y por ahí la expectativa kirchnerista, aunque estuvieron bastante moderados,
de todos modos su discurso termina siendo golpista con el gobierno. Milei se tiene que ir, a la gente le asusta. Totalmente, sí, coincido totalmente. Además, digo, el elector tiene mucha más sensatez que la dirigencia, muchísimas cosas. Hay un ambiente muy endogámico y también, digamos, no. Es decir, no había una alternativa nacionalizada confiable, digamos. Entonces, bueno, era continuar con esto hasta el 2027. Ahora, eso significa... Se consolidó la leyenda de Milei. Milei llegó para quedarse 1000 años. Esas inferencias, digamos, un poco fantasiosas. Y me parece un poco exagerado. Porque los datos dicen que los presidentes hoy no reeligen, que la gente pone y saca presidente muy rápido, que el poder se transita pero no se posee, porque cuando vos lo posees, lees mal la lectura. Te perdés. Yo escuché un par de rumores que por ahí son ciertos y uno es que existiría un acuerdo para sacar el balotaje y para pasar la presidencia a 6 años de vuelta. Delirio. Pensemos una cosa, ¿qué dicen los datos? Si la presidencia hubiese durado 4 años antes de 1983, hubiésemos tenido menos golpes de los que tuvimos. Frondizi y Irigoyen no hubiesen caído, seguramente. Entonces, 6 años no existe país, democracia que los resista, salvo regímenes parlamentarios, donde vos tenés un poco la elección cada 2 años, porque no hay una elección presidencial. Cada 2 años, todas las democracias del mundo eligen cada 2 años las parlamentarias, entonces hay como una... no tiene duración el mandato del presidente, dura en principio 2 años, que es lo que es el termómetro social. En los regímenes presidenciales, que son poquitos, 4 años ya es una eternidad cuando tenés una macro, o sea, cuando son países que no tienen, digamos, estabilidad económica. Entonces, no sé, te doy el caso de Bélgica. Puede estar 6 meses sin jefe de gobierno y no pasa nada. Porque lo maneja el Parlamento. Claro, porque hay una administración que gestiona hasta que hay un acuerdo, pero el poder lo tiene el Parlamento. En cambio, funcionamos distintos. En los regímenes presidenciales el mandato es fijo, 4 años. Pero es un delirio, Maru, no lo escuché, por suerte no lo escuché porque estoy muy tranquila. Estaría temblando un poquito, me pone muy nerviosa. Porque esta cosa de, ¿viste? La cosa de la gesta histórica, de viene el mileísmo, no viene el mileísmo. Nos acostumbremos a terminar con los movimientos, son presidentes, acotados en el tiempo, 4 mandatos. La democracia es mucho más previsible de lo que creen. Entonces, esa historia de la gesta verbal generalmente termina en presidencias muy acotadas, muy cortitas y sin elección presidencial. Pero me parece que tenemos que ir por una senda de más sensatez. Hay que ver qué pasa con el plan económico y hay que ver cómo va a estar la clase media en 2 años. Así que yo no haría inferencias históricas que hoy no tienen sustento ni datos. Todo el mundo dice, ya está, preparó para elegir, ya Milei se cree, ¿viste? No, menos mal que me dijiste, Maru, se me pasó ese dato de 6 años yo estoy escuchando que la preparación estoy nerviosa, ahora el radio pasillo. Reforma constitucional. Estoy nerviosa, no, me muero. Bueno, hablamos de lo electoral, ¿no? De cómo la ves en lo electoral y está claro. O sea, la clase media vota que el país no se vaya por los cielos económicamente, que no haya una debacle económica, que más o menos las cosas estén estables, no quiere quilombos. ¿Y cómo la ves en términos reales Argentina? Allá del bolsillo de algunos, sí, digo... me da una cosa de tristeza. Es como una cosa de tristeza, porque Argentina siempre es un país del que los argentinos no sé si con razón o porque somos excesivamente creídos, pero nos sentimos muy orgullosos de Argentina. Argentina es un lindo país, los argentinos los extranjeros nos eligen porque es una cosa cultural potente. Acá la gente tiene hijos, los chicos no están prohibidos ir a los hoteles, o sea, tenemos como una cosa, digamos, de amistad pública, ocurre todo en la vía pública, o sea, nosotros somos un país muy sofisticado en términos de cómo vimos la cultura, lo público. Así que somos deseados, la gente le gusta venir a vivir en Argentina y eso me encanta. Ahora, hay tristeza, digamos, porque la verdad que no nos gusta vivir con 40 o más % de pobreza estructural. Los gobiernos democráticos han fracasado en generar bienestar. Hay que decirlo. Y yo vivo del radicalismo y tengo una profunda tristeza ahora
a pesar de que obviamente yo estoy muy agradecida con el partido, son 3 mandatos, 2 años es una eternidad. 3 mandatos. 3 mandatos, Yo dije 2. 3 Maru, te mandatos, equivocaste, Carla. o sea que estoy como cuando 12 años. cruzo el una muro de década. Berlín, obvio, que estoy conociendo a mi hija de 20 años, se llama. Bueno, porque esto obviamente es adictivo, la política es 100%, yo estoy muy feliz, hemos logrado cosas muy interesantes de lo que queremos en la ciudad. Yo voy a contar una que me encanta, que no se sabe tanto, porque a veces parece que lo que sale en la tele es lo que es la realidad, y digo, no, bueno, nosotros logramos con un bloque de 3, nada, con Martín y Teresita como estábamos, con la famosa pregunta 25, logramos modificar el modo en que se financiaba la Iglesia Católica en Argentina. Mira. Y antes de que nosotros lo lográramos, un obispo ganaba lo que ganaba un juez de primera instancia de Argentina. Mira. Y nosotros hicimos esa pregunta 25 al entonces jefe de gabinete, Marcos Peña, y dijimos, ¿cómo es que un obispo gana lo mismo que gana un juez argentino? El Estado Vaticano debe pagarle a los obispos y el Estado argentino debe pagarle a los funcionarios. Un poquito esa idea de la separación de la Iglesia y Estado igual ante la ley. La verdad que a Francisco le encantó la propuesta y cambiamos el modo, o sea, una Argentina con menos coronistas, esa idea de Iglesia y Estado, ¿no? Pasó desapercibido, pero hoy ningún obispo gana lo que gana un juez argentino. Excelente, digamos, un legado entre las perlitas que pasaron estos 12 años. Pero sí, mucho tiempo, me da mucha angustia la Argentina y me da mucha bronca que nosotros, la dirigencia democrática de la Argentina, no hayan logrado lo que hoy la gente le pide a Milei. Innovación, ruptura, romper el statu quo. El radicalismo siempre fue un partido que rompimos el statu quo siempre. Y nos hemos vuelto muy conservadores para mí, digamos, los partidos, ¿no? Entonces, hay algo que no funciona. Me da envidia que la idea de ruptura del statu quo, cuando el statu quo lastima y excluye, no lo hayamos podido liderar nosotros, que somos el partido que incomoda al poder todo el tiempo, que somos perdido esa cosa de ruptura democrática, de liderazgo innovador, disruptivo, pero al mismo tiempo, porque se puede innovar con seguridad, se puede innovar sin lastimar. Y hoy me parece que es una innovación peligrosa, no sé. Ahora que mi hija pasó de física, le hemos recuperado, volvió a sociales. Ahora sí, Física, dije yo, pero qué enojada que está conmigo. Porque, bueno, Claro, vos lo sentiste personal lo igual. vi personal, Pero, claro, pero los bien. hijos podemos elegir otras carreras que no la de sus padres. Muy bien. Yo la voy a defender pero- porque yo soy el único en mi familia que no soy abogado. Y son habladas, les pasó perfecto, no tenés dramas con ellos, está todo bien, decime que sí. Ni idea, nunca lo quise hablar tampoco, digamos, no sé si ellos tienen problemas, ni idea. Pero Y que fue al Pellegrini cuando su padre fue al Nacional. Eso sí. No, un montón. Eso le dolió, eso le dolió. Sí, eso es dolor, Después mi hermana fue a Buenos Aires, ¿no? Digamos. O sea, una familia picante. No, yo lo que digo es que banco a tu hija, que puede tener ahí Así que volvió. su vocación de física, digamos. Pero vos tenés claro, digo, realmente, ¿qué te llevó de física a abogacía? Porque ahora volví a abogacía. No, mamá, es como que los físicos son muy buenos, es muy interesante tener que estar 10 horas con un ejercicio, pero falta alma y, ¿viste? A mí me faltan amigos, me falta ebullición, o sea, no puedo estar 10 horas pensando en un número. Bueno, gente como muy nerds en el sentido de focalizada, un ejercicio, 10 horas, una ecuación, y yo necesito tumulto, ¿viste? Así que Bien, volvió. mira Hay vida en sociales, bueno. Así que le hemos recuperado. Yo tengo una consulta. Vos decís que te da un poco de envidia que haya otro que pueda haber salido con el discurso de romper el status quo. ¿Vos crees que Milei rompió el status quo? No sé si lo rompió, pero tiene un discurso en el que la gente cree eso. Un poco esta idea de... Y me parece que tiene un paquete de reformas que nos quitó el concepto. Se apropió de un concepto y por ahí lo quema realmente, ¿no? Pero obviamente que la Argentina... Hoy escuchaba también... Estoy en una etapa que escucho mucho porque necesito entender qué nos está pasando. Y leer, bueno, hablando de Guadalupe, digo, a ver, ¿qué te dan en el ciclo básico de sociología? Es la primera vez que dice, che, ¿estuvimos juntas? Bueno, empecé a actualizar socio. Hay unos autores espectaculares que están pintando la tragedia de hoy, porque ya no se habla de desigualdad, sino de exclusión. Las rupturas que hay en la sociedad, las orfandades que tenemos, no son las sociedades de antes, o sea, estamos en un mundo difícil. Así que en un mundo donde tenemos que liderar, diría, a un nuevo status quo
con una mirada sofisticada de la Argentina, que un poco fue lo que hizo el radicalismo a su modo. Y ahora yo creo que hay como una ruptura del statu quo que es muy neoliberal en el sentido de no va a resolver la desigualdad. No veo que, que por ahí sí ayude a ser moderno, porque lo que está pasando es eso. Paraguay es moderno económicamente, pero hay igual de desigualdad. O sea, no es un modelo a seguir. Puede haber crecimiento económico y puede haber exclusión social. No es el modo ni el mundo en que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Por eso tenemos escena pública. Pero bueno, nada, a mí me encantó que el líder de Techín dijera, ahora que se fue la ministra de Desarrollo Social de vacaciones, le vamos a pedir al secretario de Educación que presente la revolución educativa en la Argentina. Me encantó, porque quiere decir que no solamente que lo vemos nosotros, lo ve gente que multiplicó dinero y que piensa como empresario, pero un empresario no es lo mismo que un rentista. Igual Techín tiene parte pública, ¿no? O sea, tampoco es que es todo capital Obvio. privado. Todos Todos chupan la teta del Estado, porque acá no hay ninguno. Tráeme un empresario que no chupe la teta del Estado y le creo. Obvio. Pero que hable de educación y de revolución educativa un montón. Es un montón. Y eso me gusta, ¿por qué? Porque quiero decir, entonces, no es homogéneo la gente que hoy es la coalición de sustentabilidad del gobierno. O sea, no alcanza con el enfoque más rentista que tiene Milei, que es extractivo, que por ahí está muy bien, porque obviamente que todo lo que es la minería cambió el país. Hoy las provincias del NOA son fuertes, porque tienen recursos, como, no sé, como Santa Cruz con petróleo, pero digamos, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Mendoza, San Juan, tienen litio, tienen cobre, o sea, ahí hay no es solamente vaca muerta, hay un país distinto en Argentina. Y la idea es que eso derrama. ¿Cómo nacionalizamos esos beneficios? ¿O solamente son las provincias que tienen enclaves mineros las que van a tener esas rentas? ¿Y el resto qué? Entonces, ese es el debate que viene. Y esa idea de nacionalización y de ruptura del statu quo y de innovación, ojalá podamos pensar en serio nosotros. Pero para eso tenemos que entregar muchos privilegios. Y te hago una pregunta. Vos recién hablabas como que el radicalismo en algún momento dejó de proponer esta ruptura del status quo. Entiendo que vos también lo ves como un proceso, pero ¿encontrás algún momento puntual o algún hito en el que vos hayas dicho, yo creo que acá deberíamos haber quizás alzado más la voz y no lo hicimos? Sí. Bueno, hoy hablábamos con el tema, hoy lo escuchaba a uno de los integrantes de la Corte, ¿sí? Que planteó varias cosas interesantes. El tema de la justicia en Argentina es una cosa tremenda. No digo los temas por ahí de la vida diaria de la gente, familias, divorcios, que son, digamos, del ámbito más privado. Pero la justicia no tiene credibilidad en Argentina, es un padecimiento, todos sabemos que es una cooptación política y como una, ¿no? Y esa es la diferencia, no sé, entre los países nórdicos, Alemania, Uruguay y nosotros. Uruguay y nosotros. Nosotros tenemos una política de cooptación, un poco un proceso político. Vieron que se dicen que los partidos, las democracias se consolidan según el tipo de partidos que tenemos. Hay un momento que somos cachol, se dice, ¿no? Que es, representamos a la sociedad, no sé, el primer ciclo de los partidos. Claro. Y después nos cartelizamos. O sea, somos partidos que representamos más los intereses del Estado que tenemos que los intereses de los ciudadanos. Y ahí empieza el tema de los outsiders. Nos tocó Milei. Milei no era Palito Ortega. A nivel nacional nos tocó Milei. Hay un presidente que se dedicaba a tuitear sobre mujeres, me parece que en Perú o en Ecuador, que el que ganó como presidente era un tipo que se hace conocido tuiteando sobre mujeres, le decían el pajerillo o una cosa así. No, es tremenda. Nos tocó un outsider que por lo menos... Menos mal que... Igual te digo. Por suerte creo que hay una cosa, ha bajado un poco el nivel de violencia verbal en la presidencia. Creo que lo bueno de que cuando ponen condiciones desde afuera, el tema de no, digamos, ponen otras variables, no es solamente la negociación económica, sino fue la negociación política. Esto tiene que durar más allá de Milei. Ese fue el mensaje americano. Miren, vamos a poner mucha plata, vamos a comprar los pesos, los dólares, lo que sea, hay una necesidad geopolítica de Estados Unidos, pero tiene que durar. Esta idea de la seguridad jurídica no importa más allá de Milei. Y si Milei arma la coalición que permite la duración de esta inversión, no será con Milei. Por eso a mí, esta especie de autocomplacencia, esta mirada de, bueno, me parece que por ahí una buena estrategia, digamos, de
Marina o de Menem o de los colegas, pero yo quiero dejar de ver en los políticos que ganan una elección gente extraordinaria. Le salió... No, miren. La política va a ser extraordinaria cuando sea previsible. La política va a ser extraordinaria cuando la gente tenga más plata que los dirigentes. La política va a ser extraordinaria. Ese es el hecho uruguayo, decir que es chiquitito. Cuando la democracia no duela, ni afecte, ni enoje. Yo quiero recordar, por ejemplo, en Uruguay, me encantan los uruguayos. El Partido del Frente Amplio llegó, lideró la legalización del aborto, la sacó por unanimidad en el Senado, por unanimidad el partido del presidente. Y el presidente era Tabaré Vázquez. Y lo vetó. Y la gente no se enojó. Volvió de nuevo después. O sea, aceptó la derrota. Qué avanzada nuestra provincia. Tomamos directamente la Casa Rosada. Es decir, tenemos una cosa... Y las reglas, ¿qué es la democracia? A veces se gana, a veces se pierde, porque la victoria y la derrota no son permanentes. En democracia, nadie posee el poder. Transita cada 2 años, cada 4 años, y hay una cosa, y mañana la otra. Esa cosa efímera, que no nos pertenece el poder y no lo podemos poseer, es lo que nos falta en la dirigencia política. Creo que Milei no lo va a hacer, lo va a poner en agenda, es un punto de partida en la cosa de la lección de lo que no hicimos y de lo que nos genera envidia en el sentido de el cambio en serio, porque ahí que sea algo que lo podamos liderar con racionalidad y sensatez y desarrollo y más con sustantivos positivos, pero eso depende de nosotros. Ahora se viene la designación, o está pendiente, desde que asumió Milei más o menos, la designación de 300 jueces, fiscales y defensores. Exacto. Y trascendió la semana pasada una conversación interna entre los delegados del kirchnerismo y los delegados de la Libertad Avanza, o sea, como los encargados de la comunicación. ¿Cuánto tenés vos? 20. Y vos y yo, 24. Podemos hacer lo que queremos. Y ese trascendido del Senado tenía que ver con, bueno, ahora se van a poner de acuerdo para conformar la Suprema Corte y para poder poner a todos estos jueces que faltan. ¿Vos creés que alguna empresa seria vaya a venir a Argentina cuando sabe que cuando está litigando en la justicia no litiga con la justicia, sino que está litigando contra un partido político? Bueno, esa es la diferencia que tenemos con Uruguay y con las democracias serias, ¿sí? No es como quiere una coalición, es como necesita el país. Y esas reglas básicas no están acá. Entonces, cada gobierno es como se neutralizan los riesgos que controla la justicia, sí, pero el poder está loteado ya. Y eso es una pena, porque la percepción de la ciudadanía es, y cerramos con lo que empezamos, porque la gente no votó, porque 11 millones de personas no votan, porque sienten que no va a haber nada nuevo en lo público. Porque el elector tiene más información de lo que nosotros, Argentina, con el voto obligatorio, nosotros leemos los diarios, o sea, en Twitter, hay una efervescencia, hay una información pública. Corre esa información. O sea, los jóvenes hoy, no sé, digamos, hay una épica mileísta, pero no porque quieran a Milei, porque necesitan la esperanza de que alguien les diga, miren, así está mal. Y lo dijo alguien que no pertenece a la élite tradicional. Yo pensaba, por ejemplo, ahora viene el tema de la reforma laboral, ¿no? ¿Quién va a movilizarse a favor de los sindicatos? Y el tema no son los sindicatos, son los derechos laborales. Pero ¿quién va a ir a una marcha genuina, si convocan a los sindicatos? Pues no. ¿Por qué? Porque la defensa de los derechos laborales está asociada con los privilegios de las corporaciones sindicales. Bueno, es todo así. Entonces hoy gana mucho más la idea de sin coronita, la Argentina sin coronita, y me parece que eso es una agenda que Milei le instala, no sé si la va a hacer. Justo, mira, hay una pregunta que dice, ¿qué posibilidad? Militarla, ¿no? Hay una pregunta en el chat que dice, ¿qué posibilidad hay de lograr que se cambie la ley de asociaciones sindicales y que no sean hereditarios los cargos o las cuotas extraordinarias? Vos ya dijiste que no la ves. Y, digamos, por ejemplo, nosotros fracasamos en controlar la Superintendencia de Salud, porque a mí me parece que están bien las obras sociales, que lo que está bueno y hay que premiarlo, lo que está malo que hay que evitarlo, y nosotros no lo evitamos. O sea, lo malo le gana a lo bueno. Entonces, bueno,
Nosotros tenemos que haber hecho un sistema competitivo entre la obra social. Mirá, vos funcionás mal, listo, pum. No sos competitiva, porque lo que importa es que los servicios que vos le brindás a la ciudadanía. Y yo te voy a decir una. La obra social de las amas de casa. Yo defiendo un montón a las mujeres. No está bien. ¿Entendés? Yo digo porque en el país, o sea, estamos que aporte, estamos luchando para que no sea el laburo negro que es, porque las mujeres necesitamos autonomía económica, la más débil es más autonomía, y necesitan estar formalizadas, pero están formalizadas en la informalidad. Porque la obra social, escucha, no la eligen las mujeres y esa plata va a la superintendencia porque ninguna otra obra social la recibe porque no, el piso es malo, o sea que están ahí, es plata que no sirve. No le sirve ni para pagar el 50% o el 30% de los medicamentos. Entonces, el aporte es bajo igual. Claro, es bajísimo. Bueno, y si pagás 17 pesos por cada hora entonces, que trabaja una persona. hagamos, ¿cómo lo resolvemos? Tenés que hacer un puente entre lo bueno. Si no tenés plata para pagar una buena obra social a tu trabajador, quizás deberías limpiar vos tu propio inodoro. Esa es mi propuesta. Bueno, sí, buenísima. Eso sí, pero te quiero decir, en los países desarrollados, muchísima gente trabaja de esto, porque es carísimo. Y se paga, bueno, pero por eso. Claro, bueno. Pero te voy a decir, En los países desarrollados, no cualquiera puede pedirse una hamburguesa para que te la traiga bajo la lluvia alguien pedaleando. El cuidado vale, pero te quiero decir, nosotros tampoco estamos, digamos, es como que nos hemos relajado en lo que ofrecemos. Bueno, muy bien, la obra social, decimos que la queremos legalizar, o la legalizamos, pero le damos una legalización marrón, ¿entendés? Entonces es como legalizarla, es como formalizarlas para penalizarla, porque no tienen los servicios, a eso me refiero. Entonces, es como que nos mentimos. Y bueno, a mí me gustan las obras sociales que funcionan bien, porque bueno, han hecho, te digo, a veces hay algunas que funcionan bien, tienen una mirada de la solidaridad que por ahí la preparan no tiene. A mí me gustaría un hospital. Voy a darte un caso, el caso español, que es una película muy buena, Respira. Mírenla en la serie, está espectacular porque el debate... ¿Cuál? Respira. Que es sobre el hospital español, pública, claro, sobre cómo mueren los viejitos cuando llegan ahí. Sí, pero escuchá, pero la salud pública española es muchísimo mejor que la nuestra, ¿no? Porque ahí el debate estaba justamente esto. Si se tercerizaba la gestión, digamos, seguía siendo público con alguna gestión privada. Es un hospital, bueno, una ficción, pero es interesantísimo ver eso, ¿no? El tema de lo público, lo privado, el financiamiento, la medicina, etc. Pero tengo que decir que los españoles tienen hoy un sistema de salud pública que le ganó al sistema inglés, que era el mejor. O sea, tan mal no han hecho las cosas. Por eso hay que ver eso, porque yo admiro que estén con esos debates. Nosotros estamos dando los debates de que financiemos los hospitales universitarios, que no les falte el algodón, digamos. Estamos en debates previos. Entonces, no son debates buenos, son debates un poco básicos, paupérrimos, pero bueno, me parece que la dirigencia que lo podría haber hecho mejor el cambio, porque tiene una mirada más sofisticada y no tuvo cosas para ofrecer. No lideró ese cambio ante el tiempo. Qué inteligente, Milei, ¿no? Tipo, hablamos de la salud en España y Milei está convenciendo a la gente de que el mejor modelo es el paraguayo, donde te puedes comprar tu teléfono importado, puedes tener zapatillas, pero si te rompes un brazo, probablemente te lo tengas que reparar vos mismo porque la salud es carísima y no tenés acceso a la educación universitaria, salvo que seas millonario. O sea, solamente los ricos en Paraguay van a la universidad. Y ahí, en esto, quiero redondear. El status quo, entonces, es eso. Es educación y salud pública para la mayoría de la población, con las limitaciones que ese sistema trae, ¿no? Si vamos a usar la plata para la salud y para la educación, obviamente no alcanza para sostener el dólar, no alcanza para intervenir la economía. Entonces como que la gente está como en este espejismo que arma Milei, eligiendo entre las zapatillas o la salud. Y ahí, en ese escenario un poco fantasioso que nos presentan, como este status quo donde los argentinos parece que lo quieren romper, ¿no? Sí, pero una cosa interesante, Maru, y con eso termino, porque el tema del status quo es educación pública de calidad. ¿Qué es lo que hoy no tenemos? Porque la mayoría de la gente tiene que tercerizar en el privado parroquial, digamos, porque quiere inglés o quiere no sé qué. No hablemos de Cava, que digamos, tiene una media, una parámetro distinta.
Pero en el analfabetismo, hoy cuando se habla de educación, a mí yo estaba indignada cuando Argentina de Educación sacó unos datos de que solamente el 10% de los alumnos de todo lo que es el ciclo obligatorio termina en tiempo y forma. Porque eso es un fracaso colectivo nuestro. Entonces el statu quo es la mejor educación pública, es romper ese statu quo. El derecho está, pero el servicio no llega bien. Entonces, que nosotros lideremos, no sé, por decirte, hoy estamos hablando de demografía, ¿no? Las provincias, no sé, los enclaves mineros, todo. Bueno, hace años que nosotros no pensamos un desarrollo demográfico equilibrado. Lo decíamos cuando en la campaña de UNEN. UNEN, ¿se acuerdan de UNEN en 2013? Sí. No, olvidate. Bueno, nos acordamos de todo. Nosotros éramos protagonistas de una mirada innovadora de los grandes derechos de Argentina. Y decíamos que necesitamos una mirada estratégica de las universidades. ¿Y qué era una mirada estratégica? Decir, no, bueno, por ejemplo, como en Alemania, ponele, arte en el norte, física o matemática en el sur, que eso. Y entonces vos tenés un desplazamiento demográfico y, alumnos rentados, digamos, vos tenés, en Europa la educación es pública, vos vas a una privada cuando no te da, no rendís tanto. Ahora, hay una estrategia territorial y demográfica donde están ubicadas. Porque los alumnos tienen 5 años, un trabajo, ser el mejor estudiante. Entonces, se beca el estudiante. Esas cuestiones no las hemos pensado en términos territoriales. Nos falta, digamos, ojalá lo podamos dar nosotros ese debate. Seguramente que Milei no lo va a dar. Te consulto ahí. ¿Ves algún hilo conector? Porque, por ejemplo, vos traías el caso de España, ¿no? La educación. También yo tengo el caso de Sanna Marin. Sanna Marin, primera ministra de Finlandia. Ella tenía todo el gabinete compuesto por mujeres, muy jovencita, tenía 26 años cuando ganó. Sí. Bueno, ella fue una mañana a desayunar con su esposo y con su hija y pagó con la tarjeta que tenía de viáticos como primera ministra. Bueno, le hicieron una causa a Sanna Marin por haber gastado $90 de las arcas del Estado para poder desayunar con su familia. Y después, en el caso de España, las cargas sociales que tienen que pagar los empleadores, yo tengo amigas en España que son empleadoras y son muchísimo más altas que acá, las penas son muchísimo más duras, los beneficios que le tenés que dar a tu trabajador es mucho más. Obviamente, si vos no cumplís con tus tareas también te pueden despedir, pero las indemnizaciones son más altas y hay más multas. Entonces es como que a veces nos comparamos como con una partecita de cada país. ¿Vos creés que haya quizás algún punto de conexión con el robo descontrolado que hay en Argentina y que al final hay algo discursivo? No es como que los argentinos en el fondo dicen, bueno, si todos roban. ¿No crees que quizás haya algo que ver con el robo descontrolado, que es que no podemos terminar de organizar nada, ni los sindicatos, ni el trabajo, ni la universidad, ni la salud, ni la educación? Sí, creo que sí. Creo que la corrupción en Argentina es estructural. Y empezamos con auditoría, ¿no? Y a mí me encanta la auditoría, me encantan los organismos de control, pero no los pensé. A mí me hubiese encantado que los radicales lideráramos esos temas. ¿Cómo controlan hoy? Controlan mal, digamos, controlan tarde, digamos. Y hablo por ahí de la ciudad, incluso, que eso es un diseño nuevo, porque la Constitución es nueva de la ciudad, pero el modo de control es ex post, o sea, que vos. Es decir, podríamos ser muchísimo más sofisticados. Y la Argentina tiene una cosa, ahí está totalmente latinoamericanizado. Y sí, la corrupción es un rebote. Y eso y el narco es un peligro. ¿Qué opinas de dos cosas? Un tema que acabas de traer. Si no crees que las noticias que hay desde que ganó Milei, más allá de la situación particular de Rosario, que bueno, ganó Puyaro y pudo controlar la situación, que obviamente es porque hay un puerto, sí hay muchas más noticias de, por un lado, represión. Entonces te dicen, bueno, detuvimos a alguien que tenía 3 plantines de marihuana, pero por otro lado también más crímenes narco, más noticias vinculadas con eso. Y después, si crees que podría llegar a ayudar, una ley de financiación de la política, una nueva forma de repensar, bueno, la política requiere estos recursos. ¿Cómo se van a conseguir? ¿Cómo hacemos que las organizaciones puedan hacer política? ¿Crees que quizás eso pueda llegar a ser un punto como de partida para discutir? Sí, totalmente. Me parece que es fundamental ese tema. Primero, el financiamiento de la política. No puede ser que las campañas políticas sean tan caras en la Argentina y encima todo el mundo se equivoque.
¿Qué es ese delirio? Se financian con dinero narco. De los consultores que digamos, es exponencial. Entonces nosotros, la ley argentina es súper modesta, porque protege la idea del financiamiento partidario, de estatal, entonces tiene modelo. ¿Te cuesta poner plata en un...? O sea, yo hay algo que lo veo mal, ahora que estoy dentro de como de... Yo lo veo desde el partido, ¿no? Es más difícil blanquear dinero como decir, che, ¿me querés financiar la campaña, Claro. Car? No, es muy complejo, ¿entendés? Complejo para vos, complejo para mí, complejo para nuestros impuestos. Es como que es un sistema que decís, basta, lo hago en negro porque tengo menos problemas. Entonces tenemos que tener una cosa moderna, que ahí sí la ciudadanía activa. Sí, bueno, incluso la afiliación. O sea, nosotros estamos un partido que estamos acostumbrados a la afiliación. No, bueno, escuchá, la emancipación, somos todos mayores de edad. Yo me voy, me afilio y me desafilio sola. O sea, estamos con el mundo digital, estamos con la ficha. O sea, basta de esa cosa de órgano representativa que eleva los costos y quita representación. Tenemos que empezar a que sea fresco, dinámico y sobre todo autonomía ciudadana. Siempre digo yo que el radicalismo, viste, es, bueno, afiliado, bueno, sí, pero cuando digo yo entró el partido no había afiliado. No había afiliado, porque no había un registro de afiliados. O sea, lo creó Iburu el tema de afiliado para competir con nosotros y manejar la estructura. Porque ahí no había afiliado, había participante. Todo líder social era un líder radical, por eso había estructura partidaria, eran otros incentivos, electoral y demás. Por eso decía, mira, la reforma que propuso el gobierno para la política es de terror, que no sigue ese proyecto que lo mandó el año pasado, y es alerta roja porque es financiamiento privado corporativo total. No va, eso no va, porque entonces... ¿cómo competís vos? O sea, entonces, hay que hacer la política. Mira, digamos, hay casos que funcionan muy bien. En democracias nórdicas, en Alemania, y las campañas son costosas, pero la gente participa, vos tenés tu sistema, o sea, público-privado combinado. Es posible, pero tenés que creer un poco en la idea de la autonomía de la ciudadanía, no en la idea de que la élite te arma una campaña y te produce resultados. No va así. Entonces, bueno, porque esta cosa de que no, con lo costoso que es la política no voy a ser candidato. Sí, todo el mundo tiene que ser candidato. Hay que volver a recuperar la idea. Cuando nosotros somos capaces de generar confianza, porque a mí lo que más me da bronca es la idea de la autenticidad que está bastardeada. Cuando vos sos auténtico y sentís que querés un vínculo, se construye la confianza. Y se pone una elección que no tengas plata. Bueno, ahora, eso es lo que hay que volver a reconstruir. Entonces, es un gran desafío, Maru, pero bueno, yo soy, ¿viste? Como decían los polacos, un pesimista es un optimista informado. John Lennon. Hay que ir hacia John Lennon. Como, viste que no viste, Maduro cantó, imagina. Pero debe tener tiempo, así que ahora podemos pensar en algunas maldades interesantes para que sean constructivas las campañas, pero quiero decir, no, pero la por eso reforma de vos Milei es decís malísima. sí a una ley de financiamiento de la política. Total, hay que modificar Pero no más cercana al modelo, obviamente siempre está este dilema que tenemos nosotros de Occidente, ¿no? Sí. Alejado del modelo norteamericano, cercano al modelo europeo. Y creo que el modelo americano de algunas cosas es mucho más serio que el que ponía Milei, porque Milei era financiamiento corporativo. El americano es eso, pero es mucho ciudadano. ¿Viste, Germán? Todo el tema de que $5 de oro, y van creando... Acá no podés hacer eso. ¿Viste? Acá no podés hacer Claro. eso. Acá tendríamos que pedirle a cada uno que dona 5 pesos, A mí me que complete encanta 500 planillas. Yo digo, ¡qué delirio! Pará, se me acaba de ocurrir. Lo llamamos a Santi Maratea y le decimos Que lo plan de financie. campaña, que es por Mercado Libre. Obvio. Bueno, porque, Obama ¿qué quiere decir? financió, sí. Tenemos que pensar algo que le dé mucho, por eso yo soy muy defensora de las pasos. Hay que mejorarlas, sí, hay que achicar los márgenes de tiempo, sí, hay que evitar factores sorpresa, sí, hay que tener un premio por competitividad. No puede ser que el Estado financia a todos los partidos que no compiten, no, o sea, hay un premio de competitividad. O sea, yo armo lista, todo, bueno, ahí financio un poquito más. Y bueno, sí, te agotaban todas las voces, pero vos escuchabas escuchabas el otro, tenías una interacción pública y eran mucho más baratas. Entonces, bueno, podés bajar los costos, lo que no podés es cercenar la idea de la ciudadanía. El poder lo tiene el ciudadano, lo tiene la llave, el dedo, los candidatos, o sea, los partidos. Bueno, entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a eso. Cuando le tenemos miedo, cuando encapsulamos esa frescura, esa cosa que siempre es disruptiva,
lo hace otro y no lo hace bien. Lo comunica bien, pero no lo representa bien. Como es el caso de Milei. La UCR ha tenido proyectos de modernización de la 20.744. Lo que quizás no hace nunca es comunicarlo de la forma adecuada. Igual Milei lo está comunicando hoy de la misma manera y está teniendo resultados. No es que está comunicando que los trabajadores van a tener más derechos. Dice, sencillamente lo que se está trasladando es, bueno, ahora se va a poder despedir. Como que dio vuelta el sentido común. Sí. Tengo una consulta ahí. ¿Vos creés que nosotros recibimos un apoyo? Recién habéis dicho como que Estados Unidos nos dice, ¿de Estados Unidos o de Donald Trump? Y ahí te agrego otra línea quizás conspiranoica. ¿Vos crees que el gobierno de Milei surge de manera espontánea con un loco que estuvo mucho tiempo en la tele? ¿O que hay ciertos vínculos? Ahí está como, hay un par de líneas en las Caputo, Escaturice, la CEPAC, como si hubiera habido un acompañamiento de algunos grupos de esta derecha internacional que se supo organizar. Quizás las democracias no se organizaron de la misma manera a nivel global. ¿Crees que haya ahí como una línea conectora, como un deseo de Estados Unidos, una estrategia de Estados Unidos con el sur, buscar un candidato similar a sus ideas, acompañarlo, financiarlo? Mira, no sé si hubo una estrategia tan coordinada a nivel internacional de las nuevas derechas. No lo sé. Sí que hubo identidades, porque es una cosa que no pasa solo en Argentina. Hubo como unas identidades, cosas en común, y lo que tienen, bueno, y eso genera unión, ¿no? Un lenguaje y un modo de ver. Sí me parece que Milei capta, que Milei, digamos, es más moderno que Bolsonaro, digamos, ¿no? Porque se puede decir, bueno, esa derecha, digamos, de los primos hermanos de Brasil, que era la primera derecha que nos espantó, porque nosotros vimos cuando fue el golpe, ¿no? Que fue la interrupción del mandato presidencial de Dilma, ¿se acuerdan lo que era? La cosa evangelista, dijimos, Chau, querida. No, además decíamos, qué bueno que somos los diputados, somos re bien nosotros. Mira, que salían los evangelistas diciendo la víbora, unas cosas que decimos, ¡qué locura! Ahí valoramos un poquito lo que éramos los diputados argentinos, ¿no? Sí, pero pará, ahora se podría armar un bloque evangelista en la Cámara de Diputados. Exacto, va. Pero te voy a decir, pero Bolsonaro representaba más la tierra, los sectores, ¿no? Las Fuerzas Armadas, sectores más tradicionales. Me parece que Milei no tiene sectores, tiene electorados, o sea, es clima de época, o sea, tiene individuos que creen en qué, en la emocionalidad de devuélvame lo que me robaron. Y eso, hay una sensación de identidad positiva, o sea, la gente siente que él se siente presente en las palabras de Milei. El concepto de casta es muy fuerte en el sentido de cómo representó el enojo de la ciudadanía. Así que hay algo genuino, no tan armado, que se potenció mucho con el fracaso del bienestar en Argentina. Pero no siempre todo es espontáneo. O sea, para vos fue coyuntural. Ahí hay un poquito, unas ayudas, ¿me entendés? Una estrategia de masa, todo de aquí. Dicen que en política nada es totalmente espontáneo, que Massa en el tema de ser competitivo y bajar un poquito, quitarle el PRO, lo subió un poquito a Milei se emancipó. Hubo varios factores, no hay uno. La tormenta pero perfecta. Evidentemente que su discurso fue más fuerte que cualquier estrategia de organización, porque finalmente la sociedad se sintió reflejada en una necesidad que ningún otro partido lograba expresar. Y le creyó. Y le sigue creyendo un poquito. Ahí en las preguntas del chat tenemos una que es ¿cómo debería rearmarse la Unión Cívica Radical? ¿Tienes alguna opinión en particular de la UCR? Esa pregunta. Qué difícil. Compleja. Muy compleja. No, de cara aparte que ahora en diciembre va a haber nuevo presidente. En breve. Podemos estamos partir. en ese momento, estamos en esa etapa de. Estamos ahí como repensando, ¿no? Decidiendo. Por ahí podemos partir de la idea de que lo electoral y la organización política van por separado, ¿no? O sea, vos por un lado vas a tener una organización política que puede formar cuadros, armar proyectos de ley, tener alcance territorial, trabajar la territorialidad desde intendencias y demás, y después vas a tener lo electoral, ¿no? Que depende un poco de leer el clima de época, poder hablarle a la gente, como Milei supuestamente está cambiando el status quo, pero se roba la plata de los medicamentos. Entonces ahí, ¿cómo ves en ese sentido? ¿Qué rol crees que deberían tomar ahora los partidos, ya que no son más ni el PJ, ni la UCR, ni el CCA, ninguno son sellos electorales? La Libertad Avanza es un sello electoral hoy, en tanto y en cuanto dure Javier Milei como ser humano. Mañana
Se descubre que Javier Milei en persona hizo algo y adiós ese sello violeta. Sí, es interesante porque fíjate que la presidencia es una institución fundamental en la Argentina. Vos tenés un candidato a presidente, ordena. Eso es Milei, un buen candidato a presidente, no tiene un solo concejal. No tiene poder territorial, provincial y subnacional, pero tiene poder presidencial. Porque a nivel nacional dijo algo que todos los argentinos sentían en común. Representó bien. Le dio un sentido de unidad a qué? A esta idea de rompemos el statu quo, vamos contra la casta, le devolvamos el Estado a los argentinos o cambiemos el modo en que nos gestionamos y hagamos un acto de, no sé, de justicia política. Listo. Encontró el enemigo y encontró la víctima, los ciudadanos. Y ahí fue en su política de emancipación. Pero fíjense en que eso es lo que le pasa al radicalismo. No es un partido, y esto se lo digo a todos los que siempre que viste que en este país le encanta el antirradicalismo, sale todo el tiempo, pero el radicalismo sigue, a pesar de nosotros mismos sigue. Porque a veces no hacemos cosas. O sea, nosotros no ganamos a pesar de nosotros mismos. Somos exitosísimos en términos electorales. Escucha, no hay caso en el mundo de un partido que cae en la presidencia, como fue de la Rúa, y 2003, no sé, 2009 nosotros estamos sacando el 30% a nivel nacional con el acuerdo cívico y social con Carrió y Morales. Insólito, sí. Nosotros no tenemos un problema de armar algo competitivo y... Todo el tiempo armamos cosas competitivas para poder nosotros mismos romperlas. No lo sabemos. El problema es que no lo sabemos sostener en el tiempo. No sabemos sostener ese poder que se construye. Entonces, ¿qué me parece a mí que pasa? Se calma, el radicalismo tiene mucho territorio hoy, mucho más que antes, mucho poder real territorial. Intendentes, concejales, gobernadores tienen 6, un montonazo. No tenemos marca nacional, o sea, falla un poco la inversión de Milei. Milei gana a nivel nacional, no tiene un concejal, nosotros tenemos mucho poder territorial. Nos falta un candidato a presidente que ordene, que nos vuelva a decir a todos. Y sobre todo, esto me llamó la atención a mí y a todos los que hicimos, en ambas cámaras del Congreso no supimos cuidar la marca nacional. Es la primera vez que nosotros, obviamente, Milei fue un tsunami que fue exitosísimo en romper un poco el posicionamiento del partido, porque nos estamos fragmentados en 4, ahora que termina, bueno, veremos qué pasa. Pero nunca el radicalismo había estado dividido en 4. Y en el Senado también tuvo, o sea, es que no logramos, y la marca nacional es eso, son esas vocerías por ahí. Entonces, bueno, les quiero decir, el partido existe, la fragmentación territorial se trasladó al Congreso y no hubo política nacional, porque se acuerdan que los gobernadores, vamos a ver qué dicen los gobernadores, vamos a ver qué dicen... Estaba como provincializada la política, o sea que lo bueno de esto es que volvió a la presidencia, Milei ganó una elección presidencial, no fue Buenos Aires, fue la Nación. Claro, la presidencia importa, vamos por un líder nacional que nos haga competitivos y todo ese poder territorial que está abajo y no se puede nacionalizar. ¿Vos ahí qué opinión tenías de Provincias Unidas cuando se lanzó? Mira, creo que yo quiero reivindicar un poco eso, porque ahora es fácil el lunes, ¿viste? Bueno, no fue bien. Pero recordemos cómo estaba ese mes antes de que Trump dice vamos a hacer el salvataje en Argentina. Sheila estaba muy esperanzada. Yo estaba esperanzada. Todo el merchandising de Provincias Unidas. Por esa pregunta. Bueno, fuiste muy responsable, porque yo quiero decir, recuerden, nosotros en el Congreso decimos, no, hicimos mucho en el Congreso nosotros, fuimos muy responsables. El Congreso funcionó, pero que dice, la República tiene que funcionar. Funciona la República, porque el Congreso, podemos criticar al Congreso, si es clientelar, si es venal, pero el Congreso actuó como corresponde. O sea, nosotros hicimos funcionar las comisiones con 3 cosas que nos dicen a todos, 4 cosas, que nacionalizan, jubilados, educación superior, emergencia de pediatría y discapacidad. Con todas esas 4 temas nacionales, nosotros abrimos las comisiones, el pulmón del Congreso, creamos 2 y después controlamos, creamos 2 comisiones de investigación. Cripto y Andis. Danilo, no faltó Andis. Por eso no hubo ninguna desestabilización, porque esas comisiones ya llegaron, no había una estrategia de desestabilización, sino de responsabilidad. En un momento en que el presidente y su equipo no podían parar de cometer errores. Entonces fue un acto de responsabilidad. Decir, bueno, a ver, hay que darle una responsabilidad política a esto. Porque, bueno, puede fallar. Este es un caso. Mira, una asociación de 4 presidentes anticipados. O sea, y así funcionan los presidencialismos. Y bueno, pasa en Brasil, pasa en todo por así. Entonces, bueno, fue un acto de responsabilidad. Bueno, creamos alguna alternativa
que le ayude una estabilidad política al presidente para que le dé lo que el presidente no logró dar. ¿Quién no tenía presidente? Un grupo de gobierno que pudiera negociar. Entonces, Provincia Unida fue, bueno, a ver, son 6, 7 gobernadores, a ver si podemos hacer una vocería ordenada para darle previsibilidad a una gestión que 3 veces por semana, no llegamos a la semana, era un colapso distinto. Entonces, fue un acto de responsabilidad. Después salió bien, en política se pierde o se gana. Eso no pasa nada. El problema es no leer el momento. Y ese fue un expediente para darle responsabilidad colectiva a la Argentina. ¿No salió bien? Bueno, no importa, pero la estrategia fue correcta. Bueno, Milei tuvo suerte, a Trump tuvo una necesidad geopolítica. Si no lo hubiese tenido, no sé si hubiese habido salvataje en Argentina. Entonces, yo me siento orgullosa de eso. Bueno, después no salió porque Milei está fortalecido, pero no lo sabemos, ese es contrafáctico. Pero estuvo bien que la dirigencia política de los gobernadores con una Argentina totalmente provincializada, porque era una cosa de loco, no había nación. Bueno, a ver, ponemos lo mejor de nosotros para darle equilibrio político y poder tener un puente, ya que el Parlamento no lo había podido hacer. O sea, nosotros pudimos hacer una coalición para poner agenda, pero no para negociar políticas. Estaba parado el país. Entonces, me alegro. Bueno, la victoria y la derrota son efímeras y es parte de la democracia. Lo que sí me alegro yo es que hay una responsabilidad colectiva y también un costo, porque hay que decir que es un costo arriesgar a los gobernadores. Sí. Eso habla bien de ellos, no mal. Yo me parece que el radicalismo no tenía opción, que tu enemigo no es tu adversario, sino que tu enemigo es tu segundo, y que con Milei compartimos exactamente el mismo electorado. Entonces me parece que no había una alternativa, me parece que había algo deliberado por parte del gobierno de querer destruir al radicalismo, de exacerbar el kirchnerismo Sí. y su lado más trosco, y fíjate que cada vez que sale a mí me llama la atención que cada vez que hay avances de la causa de Andis y de las coimas que cobra la secretaria general de la presidencia, aparece Fabiola. Sí. Entonces, aparece Fabiola en Mirta, el mismo día que se levanta el secreto de sumario y que nos enteramos que en los cuadernos están los nombres de todos los coimeros. ¿Viste? Y aparece ella. Entonces me parece que el radicalismo estaba en un lugar complejo, porque vos ibas a tener una parte del radicalismo que no coincide con la propuesta que te hace Milei de romper el status quo, te dice, bueno, esto tiene que ser Perú, ¿está bien? Tiene que entrar el producto barato importado y va a haber ricos que se van a poder comprar todo y se van a poder educar, y pobres que van a poder tener zapatillas sin moto para poder hacer delivery. Y bueno, y obviamente el Espacio Democracia para Siempre no iba a coincidir con eso. Yo estoy orgullosa de cómo se manejó el Congreso. Me parece que era lo que había que hacer, que se pudieron lograr un montón de consensos, y que tenemos que construir una identidad propia, ¿no? Que la identidad no puede ser el antiperonismo. Coincido. Milei no es el antiperonismo. O sea, aunque lo quieran ubicar, bueno, no es el voto antiperonista. Para mí es una mentira. Porque después, ¿sabes qué? Los peronistas ganan con los votos eso. Y nosotros, ¡ay! No eran antiperonistas al final. Y no eran antiperonistas al final. Tenían una propuesta. Me parece que lo que no hay de este lado es como una propuesta mejor de la de Milei. ¿Tenemos una mejor propuesta para que no haya inflación? No hay mejor. Bueno, listo. Entonces sigo votando al marciano este. Exacto. Entonces, ese es el desafío del radicalismo. Pensar cómo gestionar el país en serio, transmitirlo de modo creíble, liderar esa gesta. Es decir, cómo haríamos nosotros y cómo garantizamos que dure. La verdad que no lo pudimos hacer porque estamos siempre medio como en emergencia. A mí me da bronca que nos haya ganado Milei en esta cosa, digamos, de innovación. Si a vos te da bronca, imagínate a Mauricio Macri. Si a vos te da bronca, imagínatelo a Mauricio Macri, que fue, lo acompañó, volteó a Larreta, la volteó a Patricia pensando que Milei le iba a decir, vení Mauri, me enseñás a gobernar. No le importó nada a Milei, no le importó no tener equipos técnicos, no le importó no tener personas que pudieran. El otro día lo entrevisté a Emilio Monzó, que él fue, bueno, vos fuiste parte de cuando él fue presidente de la Cámara de Diputados, y él primero hace toda una observación de lo que fue su experiencia, y él contaba los cuadros políticos con los que él contaba para poder generar acuerdos, consensos, discusiones, debates. Bueno, él habló del rol que tenían los cuadros políticos de la UCR y nombraba a los radicales dentro de ese equipo. A Milei no le importó nada, no le importó nada.
Entonces me parece que las chances eran pocas y hay hoy un deterioro institucional. Más allá de los problemas, digo, es un poco más que los despachos. Hay los despachos no son debilidad, problemas. hay debilidad, Sí, debilidad institucional, debilidad de gestión también. Lo de Andes Tremendo. está demostrando que en menos de un año y medio tenían creado todo un sistema. Estamos hablando de una cosa que saltó. Entonces, Si hay una porosidad estatal que es tremenda, o sea, el Estado es totalmente frágil, está de alguna manera, sí, atravesado por sectores y demás, pura sectorización. Lo que pasa es que ellos, digamos, es muy loco porque es como muy noventista, o sea, no es antiperonista, es muy menemista, ¿no? Es muy menemista esa modalidad hasta antigua de alguna manera de apropiarse de los bienes públicos, digamos. O sea, es como desactualizado, no es así, ¿viste? Es de otro modo, porque hoy, digamos, la política es más va como copando, ¿no? Se va apropiando de instituciones. Esos no, tienen esa cosa bien como vieja, vintage, ¿me entendés? Es con plata, es por acá, o sea que eso es parte del deterioro de la Argentina. Y asusta un poco que sea así, realmente, digamos, porque eso es parte de lo que perdimos. Por eso creo que no es un buen momento. Lamento que nosotros nos hemos aplicado tanto en el liderazgo como para que, bueno, Mireia ya haya llegado al país. Lo cierto es que lo que no podemos hacer es negarlo. Tenemos que hacerlo mejor. Porque evidentemente, mira, el otro día estábamos hablando de discapacidad y con Sila y la diputada Sila me dice, bueno, queríamos exigirle ella quería exigir a las empresas que tenían subsidios del Estado que cumplieran el 4% para personas con discapacidad. O sea que yo había pedido un informe. Solamente el 7% del total de la administración pública cumple con el 4%. O sea, 187 organismos de la administración pública, no, digo, mira, Vanessa, lo que tenemos que hacer es sacar 187 pedidos de acceso a la información para que expliquen por qué no cumplen. O sea, el Estado no funciona. Entonces, esa es lo que no. Esta cosa que por el kirchnerismo, el Estado no es la panacea, hay que hacerlo funcionar. Y hay que hacerlo funcionar con control. Estado de excelencia, ese es radical. Educación pública de excelencia. De excelencia siempre, YPF de excelencia siempre. Esa idea de sofisticación y excelencia, me parece que ahí tenemos que volver a recuperar. yo quiero, vos estás llegando acá al cierre de esta etapa de 3 mandatos en la Cámara. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que vos hiciste en la Cámara. Yo siempre digo, Carla Carrizo es la diputada que más trabajó en la Cámara de Diputados, que más proyectos presentó. Tenés un sinfín de proyectos presentados. En este momento se me viene, o de trabajo que hiciste en la Cámara, se me viene el defensor del niño, se me viene el trabajo que hiciste por la ley del aborto. Un montón de leyes que para personas con discapacidad, para enfermedades específicas. Laburaste muchísimo con las comunidades, fuiste auditora. Creo que si todos los diputados fueran así, tendríamos una Argentina distinta. Falta por ahí esa parte como de agarrar tu trabajo y de comunicarlo de una manera que la gente diga, che, mirá qué bien todo lo que hizo, todo lo que hace Carla Carrizo, ¿no? Adentro de la Cámara. Pero para mí es un orgullo, porque eso existe y porque hiciste un montón de cosas que van a trascender y que trascienden también en la vida de un montón de personas. Vos trabajaste con infinidad de organizaciones durante todos estos años. Así que nada, bueno, agradecerte. Gracias, Maru, que siempre es un gracias. orgullo, siempre hay tranquilidad, como, ¿qué votó Carla? Siempre la pregunta es, ¿qué votó Carla? Bueno, está bien, votos bien. ¿Y qué argumento? Siempre el argumento es el correcto. Así que en ese sentido, bueno, pues vas a tener tiempo para que sigamos trabajando y discutiendo nuevos proyectos para el radicalismo. Obvio, gracias por la invitación. Gracias por venir. Gracias a ustedes enormemente. Y me voy con una frase con la que empecé. Está hablando de Chiqui Tapia. Sí, Cuando llegamos Chiqui Tapia, hubo un momento que fue genial en la Cámara de Diputados. No sé qué era el mundial, le preguntaba acá qué mundial era. Chipi estaba no sé qué, estaba con la Argentina toda. Debe haber sido el 21. Antes de salir campeones. Sí. Nosotros salimos campeones el 22. El 22, claro. Estamos ahí. Y bueno, teníamos un problemita en el bloque Evolución, los 12 apóstoles que hicimos eso. Y no sé qué pasó. La miro a una chica santafesina y le digo, tenemos la paridad en deporte. La saquemos en este momento. Bueno. La votamos en diputado, a pesar del Chipi, porque mandó vaciar la Cámara. Vos sé que, Mira. la paridad, bueno,
Nos divertimos muchísimo. Llegó el Senado. Lamento que estaba la expresidenta, vicepresidenta Cristina. Se lo pedimos con Maggie y quedó ahí. Esto por la locomotora que nos pidió tanto. Y cuando teníamos un margen, Maru, hacíamos travesura. A pesar de Chiqui, y nos tuvo que mandar a parar en el exterior. Muy bien. Así que bueno, cuento esa travesura porque la verdad que va a quedar para la historia. Gracias por la invitación. No, gracias por por venir. Gracias por haber venido. Bueno. Gracias a todas las personas que, A todos los que se quedaron estuvieron del otro viendo. lado. Suscríbanse, denle me gusta a este vivo y nos vemos Nos vemos el martes que viene con... El martes que viene, ¿Quién viene? Con el- Facundo con- Cruz. No, No, Facu Cruz con- el próximo, Miguel de Luca viene el con- martes que Miguel de viene. Luca. Con Miguel de Luca. Con Miguel El Es director. nuestro ciclo de politólogos. Nuestro director El director de la carrera. El director de la El carrera. capo. En nuestro ciclo de política. Martes que viene Facu Cruz. Y ahí sí Bueno, seguimos. estamos con la ciencia política. A Bien. full. No te puedo Vamos a hacer cerrar el año año. así. Nos dijeron hay que cerrar el año con humo. Y dijimos, politólogos. Y aparte Muy ninguno bien, de los muy tres bien, es muy bien. politólogo, entonces humo. Obvio, está piola. Bueno, nos vemos. Adiós, gente. Adiós. Y sobre estos santos evangelios desempeñar el cargo de la nación